Los agujeros negros son probablemente uno de los objetos más enigmáticos de todo el universo. Claro, dejando de lado la materia oscura y la energía oscura, cuya verdadera naturaleza aún sigue siendo un completo misterio. Muchos físicos piensan que si algún día logramos desentrañar los secretos de los agujeros negros, podríamos estar acercándonos al nivel más profundo de comprensión del funcionamiento del cosmos. E incluso creen que eso podría darnos pistas no solo sobre cómo nació el universo, sino también por qué llegó a existir. Hola a todos. Evidentemente no es posible asomarse directamente al interior de un agujero negro, pero los científicos han encontrado una forma alternativa de abordarlo. Dentro de un laboratorio están creando lo que llaman agujeros negros análogos, es decir, sistemas físicos que permiten reproducir experimentalmente ciertos efectos asociados al horizonte de sucesos y a fenómenos cuánticos. Al mismo tiempo, las simulaciones numéricas están avanzando a pasos agigantados. Gracias a supercomputadoras y algoritmos que emplean técnicas como el aprendizaje automático, hoy podemos calcular cómo se comportan la materia, el espacio y el tiempo en condiciones extremas de gravedad. Uno de los investigadores que ha trabajado en este tipo de estudios es Jeremy Snitman, astrofísico de la NASA. Él desarrolló un modelo que simula con precisión física un vuelo hacia el interior de un agujero negro. Y lo que encontró fue, por decirlo con cautela, sorprendente y completamente inesperado. Bienvenidos a Pangea. Y hoy, por supuesto, vamos a hablarles de eso. Así que comencemos. Cuando las ecuaciones llegan al límite. Entonces, ¿en qué consistía exactamente este experimento? No se basaba en una fórmula preexistente ni en un único cálculo. Era un rastreo de rayos de luz, lo que se conoce como ray tracing dentro de la geometría del espacio-tiempo de un agujero negro, teniendo en cuenta los efectos de la relatividad general y recreando condiciones lo más cercanas posibles a las de un agujero negro real. Los científicos modelaron el espacio-tiempo que rodea a un agujero negro supermasivo sin rotación y siguieron el comportamiento de los rayos de luz que emanan del disco de acreción. El superordenador de la NASA, llamado Discover, calculó paso a paso las trayectorias de millones de fotones, teniendo en cuenta efectos como la lente gravitacional, el corrimiento al rojo, la dilatación temporal y la curvatura del espacio. Es decir, el objetivo no era simplemente crear una imagen de un agujero negro. La intención era determinar cómo debería verse un agujero negro si las leyes de la relatividad general siguen describiendo correctamente la realidad, incluso bajo condiciones tan extremas. Gracias a este enfoque surgió una idea clara: la geometría del espacio, tal como la conocemos, deja de aplicarse, y lo que se observa difiere radicalmente de nuestra intuición. Esta visualización no es solo una ilustración, en realidad funciona como una especie de prueba. Una prueba que nos plantea hasta qué punto puede desarrollarse una teoría dentro del marco riguroso de las matemáticas, antes de que deje de ser comprensible. En otras palabras, este experimento computacional va más allá de verificar ecuaciones. Empieza a formular preguntas que la física moderna aún no puede responder de forma definitiva. Y aún así, la física está decidida a encontrar esas respuestas. Porque es precisamente en el límite al que llega esta simulación, en el punto de la singularidad, donde la relatividad general ya no puede seguir describiendo lo que ocurre, y donde empieza lo más fascinante. Y es justo ahí donde los físicos teóricos comienzan a introducir sus propias hipótesis. Cuando se añaden efectos cuánticos a las ecuaciones, podría no haber un final absoluto ni un colapso sin retorno. En su lugar, podría aparecer un rebote o incluso surgir nuevas estructuras. En zonas donde la curvatura del espacio-tiempo es extremadamente intensa, estos modelos empiezan a mostrar estructuras que ya no pueden describirse dentro de los esquemas clásicos. No son objetos estables ni figuras geométricas familiares.
sino regiones dinámicas que parecen el germen de un espacio completamente nuevo. Burbujas de vacío con propiedades distintas y otra forma de medir el espacio-tiempo. Desde la perspectiva de la física clásica, este tipo de comportamiento parecería imposible. La relatividad general no contempla el nacimiento de nuevos espacios. Para esta teoría, o la geometría existe o se derrumba. Pero cuando se intenta unir la gravedad con los efectos cuánticos, esa línea divisoria tan clara comienza a verse borrosa. Y es ahí donde, de forma inesperada, la teoría empieza a cruzarse con ideas propias de la cosmología cuántica. Desde hace ya varias décadas se viene discutiendo la hipótesis de que los agujeros negros no solo representan el colapso de la materia, sino que podrían estar vinculados al surgimiento de nuevas fases del espacio-tiempo e incluso, en casos extremos, al nacimiento de nuevos universos. Durante mucho tiempo, estas ideas se mantuvieron como meras especulaciones teóricas, sin una representación visual que las hiciera comprensibles. Pero lo importante es entender que estos modelos no afirman que dentro de un agujero negro nazca un nuevo universo. No ofrecen conclusiones ni dictan un veredicto final. Lo que muestran es algo más sutil que deja una sensación inquietante, porque al llevar las ecuaciones hasta su límite, dejan de señalar un final absoluto. En su lugar, empiezan a permitir transiciones, ramificaciones y nuevas formas de existencia del espacio-tiempo. Por eso, dentro del marco de la física moderna, un agujero negro ya no puede considerarse solo el punto final en la evolución de la materia. Más bien, se parece a un nudo que sugiere que la estructura del mundo, tal como la conocemos, no se destruye por completo, sino que podría transformarse en otro estado distinto. Y es justamente esa posibilidad, no una prueba definitiva, pero sí un escenario matemáticamente aceptable, lo que hace que estos modelos sean tan dignos de atención. La idea de un nuevo nacimiento. Cuando los modelos computacionales empujan la gravedad hasta sus límites extremos, comienzan a surgir preguntas que, hasta hace poco, se consideraban casi filosóficas. Preguntas como, ¿es realmente el agujero negro un destino final absoluto? ¿O en su interior se desarrollan procesos físicos mucho más complejos? Desde la perspectiva clásica, todo parece tener una única dirección. El colapso de la materia conduce inevitablemente a una singularidad, es decir, a un punto donde las ecuaciones pierden todo sentido físico. Por ejemplo, dentro del marco de las soluciones generales a las ecuaciones de campo de Einstein, al acercarse a una singularidad, la densidad de la materia tiende al infinito, y la curvatura del espacio-tiempo también se vuelve infinita. Pero en la física real no se puede medir una densidad infinita, ni puede existir una energía infinita dentro de un volumen finito. Ningún aparato físico es capaz de registrar el infinito. El infinito es simplemente una señal de que el modelo matemático que usamos para describir un fenómeno físico ha dejado de funcionar. Por eso, dentro del marco de la física teórica moderna, no se considera que una singularidad sea un objeto físico real. Es como intentar encontrar la raíz cuadrada de un número negativo dentro del conjunto de los números reales. En ese mundo de los números reales llegamos a un callejón sin salida, pero si ampliamos el horizonte hacia los números complejos, se abre una dimensión completamente nueva. Y del mismo modo, si introducimos los efectos cuánticos, la situación cambia por completo. La singularidad deja de ser un punto final inevitable y pasa a entenderse como el límite donde ya no se puede aplicar la teoría clásica. Es decir, nos estamos adentrando en lo que se conoce como la idea de un nuevo nacimiento. Desde hace años, la cosmología cuántica ha venido explorando el escenario en el que, bajo condiciones extremas, el vacío podría pasar a un estado completamente diferente. Estas transiciones se describen como nucleaciones y el nacimiento de burbujas de vacío, regiones del espacio con geometrías y métricas distintas. Desde el punto de vista de un observador externo, todo esto quedaría para siempre oculto tras el horizonte de sucesos, pero dentro de ese horizonte, dichas regiones podrían seguir evolucionando por su cuenta.
Algunas hipótesis llevan esta idea aún más lejos y proponen conclusiones bastante atrevidas. Sugieren que los agujeros negros podrían no solo representar el colapso de la materia, sino también estar relacionados con la formación de nuevas regiones cosmológicas o, en casos extremos, con el nacimiento de nuevos universos. Pero no estamos hablando de un portal en el sentido en el que solemos entenderlo. Desde fuera, ese proceso no puede observarse, y además se considera casualmente desconectado del resto. Existen también otros escenarios alternativos. En lugar del nacimiento de un nuevo universo dentro del agujero negro, podría ocurrir un rebote cuántico. En ese caso, el colapso no terminaría en una singularidad, sino que el espacio-tiempo pasaría a una forma distinta de evolución. En modelos así, el agujero negro deja de ser un punto final y se convierte en una etapa más dentro de un proceso mucho más largo. Es importante recalcar que ninguno de estos escenarios ha sido probado todavía. No podemos observar lo que ocurre más allá del horizonte de sucesos, ni tenemos forma de verificar estas transiciones mediante experimentos. Sin embargo, lo crucial, desde un punto de vista teórico, está en otra parte. Nuestras mejores teorías no prohíben este tipo de procesos. Al llevar las ecuaciones hasta su límite, se abre un abanico de posibilidades que va mucho más allá de la imagen clásica de un final absoluto. Por eso, la idea de un nuevo nacimiento ha dejado de ser una simple fantasía para empezar a tomarse en serio como una sugerencia teórica válida. Cada vez es más común interpretar al agujero negro no como un punto donde la física se detiene, sino como una región donde la estructura familiar de la realidad podría estar transformándose en algo completamente distinto, invisible para nosotros, pero perfectamente admisible desde el punto de vista físico. El problema del origen de todo. Al final, hablar de agujeros negros va mucho más allá del campo de la astrofísica. Ya no se trata simplemente de objetos exóticos y extraños que habitan en los rincones más lejanos del universo, sino de una exploración profunda de las bases mismas sobre las que se sostiene nuestra comprensión de la realidad. Los agujeros negros nos revelan que conceptos que creíamos absolutos, como el espacio, el tiempo o la casualidad, en realidad no lo son. Bajo condiciones extremas, esas nociones pierden su validez universal y ceden el paso a estructuras aún más profundas de las leyes de la naturaleza. Allí, donde la física clásica encuentra un final, las teorías modernas empiezan a vislumbrar nuevas posibilidades de transición. Y si al menos una parte de las hipótesis sobre el nuevo nacimiento resulta ser cierta, entonces el universo dejaría de ser un acontecimiento único. Podría formar parte de un proceso mucho más amplio, en el que los agujeros negros funcionarían como nudos de evolución, puntos donde la realidad física no se detiene, sino que se transforma en un estado distinto, oculto a nuestra observación. Aún no sabemos con certeza qué ocurre del otro lado del horizonte de sucesos, pero sí sabemos que los agujeros negros no encajan en un marco simple de nacimiento, existencia y final. Nos obligan a replantearnos la propia pregunta sobre el origen. Tal vez nuestro universo solo sea una parte dentro de una cadena mucho más profunda y compleja de procesos cósmicos. Por eso, el estudio de los agujeros negros sigue siendo uno de los campos más importantes de la ciencia contemporánea. Los agujeros negros no nos ofrecen respuestas directas, pero sí nos muestran con claridad dónde fallan nuestras explicaciones tradicionales y dónde comienza la búsqueda de una nueva visión del universo, en la que su origen y su destino podrían ser dos caras de un mismo fenómeno físico. Y tal vez, justo ahí, se esconda la clave que hace posible que la realidad siga siendo lo que entendemos por realidad. Una clave que está más allá de nuestro tiempo, de nuestro espacio y lamentablemente también más allá de lo que hoy podemos comprender. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Adiós.